Un cordial saludo para todos. Mi nombre es María Joana Carvajalino, soy del distrito Manantiales. Quiero en esta mañana compartir con ustedes esta lección del CF1, el principio de vida en el cuerpo. Antes de dar inicio, vamos a hacer una corta oración. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de reunirnos aquí, Señor, en tu presencia, papá. Queremos pedirte, Señor, que tomes tú, Señor, este tiempo, que tomes tú, Señor, la vida de cada una de las personas, oh Dios, que están aquí, Señor, que están viendo este video, papá. Pedirte, Espíritu Santo, que tomes tú, Señor, de manera especial, Señor, cada área de su ser, Señor, espiritual, mi cuerpo. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que tú nos des de tu sabiduría, que tú afines nuestros oídos para escuchar tu voz y que tú sensibilices nuestro corazón para obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, pues damos inicio formalmente a esta lección del CF1, principio de vida en el cuerpo. El encabezado de esta lección está en Hebreos 10 del 24 al 25, que dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una vez que hemos invitado al Señor Jesucristo a que entre a nuestros corazones, ¿cierto? Comenzamos un peregrinaje cuyo objetivo es llevarnos a la vida de excelencia, que solo se obtiene a partir o se obtiene al permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Además, esto empezamos a tratar con personas que no conocíamos, ¿cierto? Cuando iniciamos esa vida cristiana, empezamos ya a relacionarnos con las personas que allí hacen parte de esa comunidad cristiana, y entonces ahí es cuando empezamos a formar esos lazos de amor profundo entre nosotros, y ahí empezamos a formar ya parte de una familia, ¿cierto? Unida, pero bajo unos principios bíblicos. Y obviamente donde todos tenemos el mismo sentir en Cristo, pero ante todo estaríamos unidos alrededor del amor del Padre, ¿cierto? De nuestro buen Dios. El cuerpo es la expresión de la unión orgánica de Cristo con su iglesia. Entonces, si explicamos un poquito lo que es la parte, el concepto de lo que es orgánica, entonces esto tiene que ver, está relacionado con la vida del hombre, ¿cierto? Tiene que ver con la unión, ¿sí? Eh, por ejemplo, la asociación de vecinos actuó de manera orgánica para frenar los robos dentro de la urbanización. Entonces vemos que ahí hay una unión, ¿cierto? A eso hace referencia esa orgánica, ¿cierto? Tiene que ver con la relación que tiene el hombre con Dios y obviamente los obstáculos que impiden el cultivo y desarrollo de esa dicha unión. Se dice que el primer paso dado por Dios para que se efectuara esa unión fue cuando Dios creó al hombre, ¿sí? En Génesis 1:26 nos dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, perdón, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, esa unión se da en el momento en que Dios crea el hombre. Por eso el propósito de Dios crear al hombre es que ambos se unieran en una unión absolutamente orgánica, ¿sí? O sea, en una unión en vida. Así pues nosotros fuimos creados para ser semejantes a Dios y para ser unidos con Él. Dios creó al hombre a fin de entrar en Él y ser uno, y hacer que éste a su vez fuera uno con Dios, ¿cierto? En esto consiste la unión orgánica. Entonces, ya entrando un poquito en materia, con respecto a este punto, tenemos que Pablo nos enseña
la relación orgánica entre Cristo y su iglesia, tomando como ejemplo que la relación conyugal o el matrimonio. Entonces aquí me permito irme un momento a Efesios 5 del 21 al 24, donde nos dice, someteos los unos a los otros, ¿cierto? Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Le dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos que en el cuerpo de Cristo se establece el mismo principio de sujeción que en el matrimonio que existe entre la mujer y el varón. Y eso nos lo expresa aquí desde el versículo 21 hasta el 24. Aquí nos habla, ¿cierto?, de esa sujeción del marido hacia la mujer, siendo el marido cabeza de la mujer, así como también es cabeza Cristo de la iglesia. Y obviamente también habla de la sujeción de la mujer, ¿cierto?, al marido. Entonces, en el cuerpo de Cristo donde se experimenta, vayamos un momento aquí. Entonces, en el cuerpo de Cristo se establece el mismo principio de sujeción que en el matrimonio, ¿cierto? El amor, la entrega y la atención de Cristo con la iglesia, ¿cierto? Asimismo, la relación con Cristo es personal, indisoluble y orgánica. Vamos a ese versículo 30-33. Dice así, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, podemos ver cómo esa relación de Cristo, ¿cierto?, con nosotros es personal. Y cuando se refiere que es indisoluble que no puede ser deshecho, ¿cierto? Que son inseparables, que somos unos con Cristo. A eso se refiere con indisoluble. Por eso se compara, ¿cierto?, esa relación con el matrimonio, ¿sí? Y por eso se dice que es de manera orgánica, porque es unida, somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo. La expresión, el cuerpo, perdón. El cuerpo es la expresión de la familia de Dios. Entonces, aquí tenemos varios puntos. Si nos vamos a Efesios 2, del 19 al 22, entonces la Biblia se refiere al cuerpo como la familia de los santos, es decir, lo que han sido apartados para Dios y ahora disfrutan de una nueva relación con Él. ¿Sí? En Efesios 2, del 19 al 22, vamos a ver qué nos dice. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en el momento, o sea, la Biblia hace referencia al cuerpo, ¿cierto?, como la familia de los santos. Entonces, hemos sido apartados para Dios y ahora, después de haber recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros, ¿cierto?, tenemos una nueva relación con Él. Entonces hay un fundamento, ¿cierto? Y ese fundamento, ¿quién es? El Señor Jesucristo, el fundamento. Hay un fundamento y ese fundamento es el Señor Jesucristo. Y es en el cuerpo de Cristo donde mora y se manifiesta la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, ahí es donde ¿qué? Somos
juntamente edificados para morada de Dios del Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, ¿cierto? Mora en nuestro cuerpo. Entonces, apartados para Dios, para disfrutar de qué? De una nueva relación con Él. El fundamento que nos une, nos cohesiona y nos identifica es que a la familia es que es el Señor Jesucristo. Y en el cuerpo de Cristo es donde mora y se manifiesta la presencia de Dios. Entonces son esos 3 puntos que debemos tener claro en este ítem. El cuerpo es la expresión de la familia de Dios. Continuando, entendiendo con este tercer punto, entendiendo el principio de la inmersión espiritual. A ver, ¿qué es inmersión o qué entendemos por inmersión? Es sumergirse, ¿cierto? Como sumergirse en un líquido. Por ejemplo, el bautismo, ¿cierto? Cuando uno se sumerge dentro del agua, ¿cierto? A eso hace referencia a la parte de inmersión, pero ojo, una inmersión espiritual. Entonces, la Biblia, o sea, en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros fuimos inmersos en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Lo mismo como cuando se introduce algo sólido en una sustancia, ¿cierto? Que queda impregnada. Entonces, al nosotros ser sumergidos en Cristo, somos confundidos con su naturaleza y de esta manera adquirimos automáticamente la naturaleza de Cristo. Entonces, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, los miembros, todos somos parte de la naturaleza de Cristo. Estamos asidos a Él y por lo tanto unidos los unos a los otros en un vínculo absoluto y disoluble. En 1 Corintios 12:13 nos dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, en conclusión, adquirimos una vida nueva, una nueva naturaleza, ¿cierto? En el momento de que hay una inmersión espiritual, adquirimos una nueva naturaleza, somos parte de la naturaleza de Cristo y somos sumergidos con Cristo. Bueno, hay unas características del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, se ejercita la autoridad de Dios. Segunda de Corintios 10:8. Vamos para allá. Nos dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces aquí ejercitamos, ¿cierto? La autoridad de Cristo. Por otro lado, también se disfruta de la unidad de los miembros. Efesios 4:1-6. Efesios 4:1 hasta el 6. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento de que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros y en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces disfrutar, ¿cierto? De esa unidad, ¿cierto? Disfrutar de ese llamamiento del Señor, ¿cierto? Que hemos recibido, siendo humildes, siendo pacientes, siendo tolerantes entre nosotros como cristianos, entre nosotros como familia, porque recordemos que ya nosotros somos un solo cuerpo, ¿cierto? Somos la iglesia. Y la iglesia está conformada y los cuerpos tienen varios miembros. Nosotros hacemos parte de ese cuerpo. Dice, se manifiesta la acción del Espíritu Santo. Entonces ya en 1 Corintios 12 del 1 al 31. Bueno, en esta característica, cuando dice que se manifiesta la acción del Espíritu Santo, encabezada por este versículo, por el pasaje 1 Corintios 12, habla de los dones espirituales y habla pues de esa diversidad de dones, ¿cierto? De esa diversidad de funciones, ¿cierto? Obviamente dadas a través del Espíritu Santo.
Nos habla de que el cuerpo con muchos miembros, ¿cierto? Obviamente que dentro de ese cuerpo, dentro de esos miembros que hacen parte del cuerpo, pues no podemos decir que no se necesitan del uno y del otro, porque todos se necesitan, ¿cierto? Por eso quiero cerrar pues ya esta parte con este versículo que dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? No, cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. Somos todos el cuerpo de Cristo, pero cada uno tiene una función específica. Y por eso habla de que a algunos se les ha puesto por apóstoles, algunos profetas, ¿cierto? Y algunos maestros. Luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, aquellos que sanan enfermos, aquellos que ayudan a otros, aquellos que administran, aquellos que hablan en lenguas, etcétera, etcétera. Entonces vemos que cada miembro, ¿cierto? Cada miembro tiene una función diferente, pero no quiere decir que no se necesiten. Por eso incluso aquí arriba hace como esa metáfora o habla un poquito sobre, por ejemplo, como una mano no le va a decir que no es importante o que no es necesaria, ¿cierto? O como le va a decir, no, como soy ojo, entonces no necesito del cuerpo, o como soy oído, entonces no necesita del cuerpo, porque entonces, ¿qué pasaría si el cuerpo no tuviera oído, por ejemplo? ¿Qué pasaría si el cuerpo no tuviera olfato? Entonces, por eso hace esa relación, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo con el cuerpo del ser humano. Porque todos nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esa iglesia de Dios que Dios ha puesto. Porque cada uno de nosotros cumple una función diferente. Entonces, dice, se alcanza la madurez del cuerpo y sus miembros, ¿sí? Entonces en Efesios 4 nos dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nosotros inicialmente, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, por eso en la palabra de Dios nos comparan como ese bebé cuando está en esa etapa de lactancia que comienza a tomar lechita. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la capacidad para tomar ese sólido, no está preparado todavía. Así es la vida en Cristo, ¿cierto? Comenzamos dando nuestros primeros pasos, como ustedes lo están haciendo ahora con el curso de formación. Ustedes están empezando, ¿cierto?, a tomar ese sólido de la palabra de Dios, ¿cierto? Están empezando ustedes ya a ya dejar de pronto ese líquido, de pronto ya esos primeros pasos, cuando ustedes iniciaron la vida en Cristo, ya ustedes han comenzado a ir avanzando, a ir caminando, ya ustedes estaban gateando y ahorita están comenzando a dar sus primeros pasos. ¿Y cuándo lo están dando? En el momento de que hay un crecimiento espiritual, en el momento de que usted comience ese camino o ese camino con el Señor y empieza a formarse. Por eso dice que el pueblo que se capacita, porque es necesario capacitarse, es necesario capacitarnos para qué, para el servicio del Señor, ¿cierto? Entonces, continuando con otra de las características que se dan, señales, maravillas y prodigios. Hechos 4 de 29 al 31. Entonces, aquí dice así, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. A eso estamos llamados, pero a hacer señales, a hacer milagros, a hacer sanidades, como se hacía en ese tiempo, como los apóstoles lo hacían, pero a través de qué? Del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, para eso estamos formados. Y dentro de esta familia, dentro del cuerpo de Cristo, también encontramos miembros de ese cuerpo que son capacitados ¿para qué? Para dar sanidades, que son utilizados para dar ese don de sanidad, ¿cierto? Ese don incluso de servicio al Señor, incluso de la palabra de Dios, de hablar de la palabra de Dios. Entonces, dentro del otro punto, o de este punto,
encontramos también el cuerpo de Cristo y la iglesia universal. Entonces dice que el cuerpo de Cristo en su sentido universal es la iglesia, ¿cierto? Es esa iglesia del Señor Jesucristo, que en términos genéricos es la gran familia en la fe, la gran familia, y esta es la familia cruzada estudiantil, profesional, la familia Senti, ¿cierto? La cruzada estudiantil. Entonces está conformada ¿por qué? Por todos sus hijos, por todos aquellos que hemos recibido y aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces el cuerpo de Cristo, la familia de la fe, es la gran responsable. Nosotros somos los gran responsables de llevar ¿qué? Esa gran comisión, de cumplir esa gran comisión, de que hagan muchas personas de allá afuera, hagan parte de esta gran familia en la fe. Por eso Dios elige padres espirituales, quienes nos enseñan y nos orientan en nuestro diario caminar. Esa es una de las funciones de ese miembro del cuerpo de Cristo, esos que orientan, nuestros líderes, quienes nos forman, quienes Dios utiliza para formarnos, quienes Dios utiliza como instrumento para formarnos a nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que el cuerpo de Cristo en su sentido universal es la iglesia de Jesucristo, que en términos genéricos es la gran familia en la fe, como Señor formada por todos que son sus hijos. Somos nosotros los que hacemos parte de esa gran familia en la fe. Entonces, aquí la obediencia a este mandato es la más clara expresión de amor y servicio de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí ya hablamos de la gran comisión, que es el mayor mandato que tenemos en esta familia. Dice que también así como existe un único Dios, así como su voluntad es única, la expresión de su voluntad que aparece en su palabra es única, así también la iglesia de Dios es única y de igual manera que el cuerpo físico está compuesto por muchos miembros y cada uno cumple una función específica. Así también la iglesia de Cristo está compuesta por diferentes miembros que en el plan de Dios para el mundo cumplen un papel específico bajo la dirección del Espíritu Santo. Nuestros líderes también, que hacen parte del cuerpo de Cristo, cumplen una función especial y nosotros estamos llamados también a cumplir esa función especial. Entonces, lo importante es que todos que estemos asidos a la cabeza, que es quién, que es Cristo, y que debemos ser edificados como casa espiritual sobre el único fundamento que no nos ha de ser quitado, que es el Señor Jesucristo. Entonces, quiero aquí en Primera de Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Primera de Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Y en Primera de Corintios 4:14 dice, no les escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aun que tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, que si no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir en esta familia, ¿cierto? A eso le llamamos nosotros la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Compartiéndoles, predicándoles de la palabra del Señor. Entonces, por último, tenemos lo que es la paternidad espiritual. Dice que así como Dios escoge nuestros padres físicos, instrumentos para darnos la existencia, para darnos la vida, así Dios utiliza también a los padres espirituales, ¿cierto? Que nos enseñan cómo recibimos de Él la vida espiritual. Entonces, esa es la función de nuestros líderes, de enseñarnos cómo debemos nosotros, ¿cierto? Instruirnos en las palabras del Señor. Para eso están estos cursos de formación también, para instruirlo a usted, para que usted aprenda, para que usted se edifique, para que usted conozca de Dios y para que usted aprenda toda esta parte, empiece ya a tomar ese sólido. Eso es lo que usted está haciendo en estos momentos con estos cursos de formación. Entonces, aquí nos decía en Corintios 4:14, 16, creo que lo habíamos leído ahorita, decíamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿cierto? Que seamos padres, obviamente, padres, estamos llamados a ser padres espirituales. Y para eso ustedes se están formando con este curso de formación del CF1, para ser esos futuros líderes, esos futuros padres espirituales. Bueno, terminando esta lección con la siguiente aplicación tutorápica, dice que debemos comprender que no solo formamos parte de una organización cristiana, que ustedes no solamente forman parte de una familia cristiana, sino que también forman
parte de una familia que represente el cuerpo de Cristo y que a través de ella somos dinamizados cada día con el poder de Dios para tener una experiencia de vida sobrenatural. A eso estamos llamados a esta familia, a experimentar el impacto sobrenatural del amor de Dios en nuestras vidas. Y nosotros no podemos ser egoístas, también debemos llevar también a que otras personas hagan parte de esta organización, pero que hagan parte de esta familia y que hagan parte de este cuerpo, que sean miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, esto es todo con referente a la lección. Espero haya sido de su agrado y que hayan logrado comprender cuál es ese principio de vida en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo le invito a que cierre sus ojos y haga una corta oración. Dígale, Señor Jesucristo, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú me das, oh Dios, de poder, Señor, conocerte, Señor. Gracias, oh Dios, porque un día tú tomaste la vida de esa persona, Señor. Agradezcale a Dios por esa persona que un día tú elegiste, Señor, para que me compartiera a mí, para que yo pudiera ser miembro de ese cuerpo tuyo, Señor, para que yo pudiera ser parte de esta familia, Señor. El privilegio que tú me das, Señor, de haberte recibido a ti como Señor y Salvador, Señor. Gracias, oh Dios, por la vida de esa persona. Ahora yo, Señor, quiero reivindicarme, Señor. Ahora yo quiero manifestarte, Señor, mi servicio, mi obediencia a ese mandato, Señor, que es la más clara expresión de amor, Señor, y servicio hacia ti, papá. Y es así, Señor, es llevando la gran comisión, es compartiendo de ti, papito Dios, es haciendo tu voluntad, Señor, es hablando de ti, Señor, Señor, una muestra de mi amor hacia ti, papá. Y es una muestra, Señor, de amor, papá, en la cual yo quiero, Señor Jesucristo, que muchas personas, Señor, a través de mi vida, Señor, te conozcan a ti. Señor, capacítame, dígale, Señor, capacítame, Señor. Quiero estar capacitado, Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para cumplir ese gran mandato tuyo, que es la gran comisión, Señor. Permíteme, Señor Jesucristo, poder ser, Señor, ese instrumento tuyo, Señor, y quiero ser esa persona apartada para ti y solamente para ti, Señor, para llevar, Señor, a muchas personas que te conozcan, papá. Gracias, Padre de los cielos, en el dulce nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, Dios los bendiga. Desearles de verdad que éxitos en esta ruta de aprendizaje, en estos cursos de formación, invitarlos a que continúen, a que no desmayen, a que no dejen esto por la mitad, a que terminen lo que iniciaron. Dios los bendiga y los quiero mucho. Un abrazo fuerte. Bendiciones.